Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Esta es nuestra segunda lección del trimestre y en continuidad con la anterior nos presenta ahora lo que significaba en los tiempos de Isaías la muerte del rey que por 52 años había regido el país, una evidente crisis de liderazgo. ¿Estás listo para contemplar cómo Dios enfrenta las carencias de dirección de su pueblo y la manera en que podemos hacerlo nosotros? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Recuerda que el Departamento de Escuela Sabática de la Asociación General ha hecho provisión para que los maestros y conductores del repaso semanal tengan una herramienta unificadora de carácter mundial, el material auxiliar. Encuéntralo esta semana entre las páginas 25 y 27 de tu folleto. Dale al menos una lectura para que te pongas a tono con la red de maestros que repasa cada sábado nuestro sistema trimestral de estudio de la Biblia. Primer segmento, motiva, 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Este es nuestro primer paso en el ciclo del aprendizaje que ejecutamos al dar el repaso de la lección. El objetivo de esta estación es enganchar al alumno durante 30 minutos de manera inmediata al llevarlo a reflexionar en cómo lo beneficia el estudio de esta semana. Algo que conseguimos haciendo una pregunta abierta. Puedes tratar con una como la siguiente. ¿Cómo te afectaría el derrumbamiento del sistema que te ha estado liderando durante toda tu vida? Pues de esto es precisamente lo que trata el repaso de hoy. Y con solo este comentario pasa a la siguiente estación. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. La segunda sección consiste en delinear con tu clase 3 aspectos contenidos en la lección que podrían ser los más útiles a la hora de ayudar a tus alumnos en la edificación del carácter. Escoge los que sean más significativos para ellos. Yo usaría los siguientes. Número 1. ¿Quién era Uzías? La lección de esta semana se concentra en el capítulo 6 del libro de Isaías y el título de nuestra lección se deriva de la información que las primeras palabras del versículo 1 comunican. Por favor, invita a tu clase a leer Isaías 1:1 y luego pregunta a tus alumnos, ¿quién era Uzías? Permíteles dar sus respuestas con libertad. Casi puedo oír a tus estudiantes decir que Uzías era el rey de Judá durante la primera parte de la vida de Isaías y cuya muerte marca el inicio del ministerio del profeta. Sin duda, los más estudiosos podrán añadir algo de su historia consignada en 2 de Crónicas 26, donde se resalta el tiempo de su reinado, su exitoso mandato y la tragedia de sus últimos días. Podrías agregar, de ser necesario, que Uzías, por ser rey de Judá, era descendiente de David e hijo de Amasías, quien se caracterizó por hacer lo recto delante de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Sin embargo, de Uzías se podría decir que tuvo un mandato próspero y extenso, ya que fue el segundo rey con mayor cantidad de años en el poder, 52 en total, superado tan solo por Manasés, quien gobernó 3 años más que él. La Biblia cuenta que tras el asesinato de su padre, Uzías ascendió al trono siendo de 16 años, y por haberse dejado guiar por Dios mediante el consejo profético, tuvo un éxito sorprendente. Fue un gran estratega militar. Equipó su ejército con armamentos novedosos, expandió sus fronteras y logró mucha prosperidad y fama. Sin embargo, sus mayores problemas se originaron por no saber manejar las bendiciones,
ya que llegó a considerarse más de lo que debía e intentó cruzar la línea establecida por Dios para dividir los poderes político y religioso en la nación. Su deseo, aparentemente, fue ser rey y sacerdote, por lo que entró en el templo e intentó ofrecer incienso, traspasando los límites de su unción, por lo que la Biblia declara en 2 de Crónicas 26:16 que cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios al realizar tal acción. Solo con haber entrado en el lugar santo ya estaba realizando una afrenta al Señor, y atreverse a ofrecer el incienso lo llevó al límite. Sin embargo, el airarse contra los sacerdotes fue el colmo de su maldad, y debido a este conjunto de acciones e inclinaciones quedó inmediatamente leproso, enfermedad que no se le quitó jamás hasta que finalmente murió en solitario aislamiento. Aunque no hubo una intervención divina para sanarlo, Dios le mostró su misericordia, porque en lugar de propinarle una muerte inmediata, condenándolo a la perdición eterna, le permitió tener tiempo suficiente para considerar su orgulloso actuar y arrepentirse. No sabemos si esto último se consiguió, pero tuvo un lapso bastante considerable para hacerlo. Aunque las riendas de la nación fueron tomadas por su hijo Jotam durante unos 8 a 10 años antes de la muerte de Usías, era evidente que a lo largo de todo ese tiempo había un inusual esquema de corregencia en la nación, ya que habían 2 reyes, uno castigado y aislado y otro conduciendo los destinos del país. El periodo comprendido entre los años 750 y 740 a.C., cuando murió Usías, tuvo que haber sido bastante complejo, ya que en la mente de muchos reinaba la confusión sobre quién era el verdadero rey. Además, saber que su líder había sido tocado por el dedo de Dios, como se le llamaba a la lepra en aquel entonces, era algo muy perturbador. Finalmente llegó el día de la muerte del soberano. Y como la mayoría, Isaías debió haber estado pensando, ¿qué pasará ahora? El fallecimiento del rey marca el desvanecimiento del sistema de liderazgo que había estado vigente por décadas y causa en la mente de todos una enorme preocupación por lo que ocurrirá con la conducción de la nación. Y esto es lo que nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Quién es Dios? Saber quién fue Usías nos ayuda a entender el contexto de Isaías 6. Pero en términos de aplicación de este texto a nuestra vida, nos interesa más saber lo que se nos dice de Dios, el soberano del universo, que de aquel rey que llegó a su ocaso. Pide a algún miembro de tu clase que lea Isaías capítulo 6, versículos 1 al 4 y pregunta después, ¿cuál es el contraste que percibes en esta narración? Si lo ves necesario, agrega que este texto nos presenta 2 extremos claramente diferenciables. Unas pocas palabras refiriéndose a la muerte de un ser humano que lideraba visiblemente a la nación judía, y unas declaraciones cargadas de poder describiendo a quien realmente estaba dirigiendo no solo aquel territorio, sino el universo entero, ante quien toda la tierra es solamente el estrado donde se ponen sus pies. Para nosotros los seres humanos es difícil y hasta angustioso saber que el sistema de liderazgo que conocemos se desmorona por alguna razón concerniente a nuestra temporalidad. Pero Dios quiere que, al igual que Isaías, dejemos de contemplar lo visible y pasajero y nos detengamos en lo invisible y eterno. Lo que nos muestran no nuestros ojos, sino nuestra fe. Lo que está ocurriendo en el centro de control del universo, el trono de Dios. Aunque aquí todo parezca inestable, Dios está llenando la tierra con su gloria y su templo con las faldas de su túnica. Ante la narrativa bíblica, la preocupación por la crisis de liderazgo originada por la muerte de Usías se desvanece todo al contemplar en su trono alto y sublime
a Jehová de los ejércitos, a quien los seres magníficos aclaman diciendo en maravillosa antífona: Santo, Santo, Santo. Con esta visión ya no hay angustia, sino una seguridad sin par al saber que el pueblo no está desamparado. Por el contrario, está protegido por el verdadero soberano. Ahora la preocupación de Isaías es por su vida, ya que ante tanta muestra de santidad y grandeza, él queda en peligro de muerte por pertenecer a una raza pecadora. Pero ocurre la maravillosa manifestación de la gracia de Dios. Los versos 5 al 7 expresan las provisiones mediante las cuales Isaías, tú y yo, podemos ser aceptados. El carbón encendido por Dios que estaba en el altar del holocausto. Enfatiza a tu clase que el sacrificio de Cristo nos limpia, nos transforma y nos capacita para estar en la presencia de aquel que es más alto y sublime que su propio trono. Ahora que se descorre el velo de la realidad eterna, Isaías está listo para algo más: el llamado divino. Esto equivale a la parte que, al igual que el profeta, nos corresponde hacer cuando lo que vemos con nuestros ojos se derrumba y nos sostenemos solamente contemplando al invisible. Por favor, lee con tu clase Isaías capítulo 6, versículo 8 y pregunta: ¿qué se espera de alguien cuando es consciente de la grandeza de Dios, recibe el perdón de los pecados y la restauración espiritual? Alienta la participación de la clase. Si lo ves necesario, profundiza sobre la responsabilidad que conlleva saber lo que conocemos y recibir los privilegios de la gracia divina. Edifica sobre el hecho de que nuestra iglesia a escala mundial se basó en este relato para modelar el eslogan que nos caracterizará por los siguientes años: yo iré. La pregunta divina es: ¿quién irá por nosotros? Y la respuesta del profeta es: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántas veces hemos admirado la contestación de este siervo de Dios? Pero lo que nos debería maravillar aún más es que el Santo de Israel esté preguntando si algún mortal está dispuesto a ser su mensajero. El que no necesita de ayuda le da el privilegio a quienes han sido perdonados y limpiados para que respondan positivamente en su servicio. Pero un detalle que tal vez resulte muy diciente es el uso del plural en la frase ¿quién irá por nosotros? ¿Quiénes están incluidos en esta declaración? ¿Dios y los serafines? No parece lógico. Estos seres están prontos a cumplir las órdenes del que está sentado en el trono, como volar al altar y tomar la tenaza para extraer el carbón encendido. Aunque la visión solo habla de una persona que estaba sentada en un solo trono desde donde gobernaba, el pronombre nosotros implica que había otro u otros que tenían el mismo nivel de grandeza. Es decir, que este texto es una alusión a la Trinidad, o como más nos gusta decir, la deidad. Lo importante de este punto es que las tres personas divinas nos llaman a su servicio como a Isaías, y que se espera que nuestra respuesta a la misión salvadora del Señor sea: aquí estoy, dame el privilegio de ser tu enviado. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Con todo esto, ahora se requiere que la clase tenga la oportunidad de aplicar lo estudiado. Para esto puedes proponer las siguientes situaciones hipotéticas a tus alumnos. Primera, ¿qué harías si la crisis final se desatara y ya no tuvieras el apoyo humano del liderazgo mundial y local que proporciona nuestra iglesia? Segunda, ¿cómo usarías Isaías 6 para mostrarle a un hermano de la iglesia que pasa por una situación difícil que Dios sigue al control? Finalmente, ¿de qué manera el Señor sigue preguntando: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos
a realizar una tarea durante la semana. Una buena asignación para hacer durante la semana podría ser esta. Pónganse en contacto como clase con una familia que haya tenido una pérdida y déjenle saber de una manera creativa que Dios sigue llenando la tierra y las vidas de ellos con su gloria. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. No importa si los sistemas de liderazgo humano son resquebrajados, nuestro verdadero líder sigue teniendo el control sobre todo. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Recuerda nuestro eslogan: yo iré compartiendo esperanza, porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.